¿Qué pasa con ese recurso? Se termina yendo a las elecciones. Esto es el cuento de nunca acabar, porque entonces estás hablando de no, ya cada vez tenemos menos espacios, ya no escuchan a la oposición, quieren callar a las minorías, y por otro lado vamos a quitar ese recurso para en un discurso de austeridad, pero lo terminan usando en las elecciones. A ver, Pedro, en la última elección, el 24, a ver, yo hoy podía llegar a una puerta, tocarla con un papelito y unas propuestas, pero atrás de mí venía una persona ofreciéndoles 3,000 pesos a cada casa. ¿Cuándo compites con eso? ¿Tú dices que a eso es a lo que se va el ahorro? A mí sí, eso es lo que me preocupa. ¿Es así, Judith? Claro que no. Bueno, a mí me llaman la atención los comentarios de la compañera. Lo que pasa es que es joven. Ella no conoció los 80s del PRI, ¿no? En donde sí callaban a las mayorías, ¿no? Yo vivo en Nuevo León y, por ejemplo, ahí tuvimos un gobernador, Martínez Domínguez, y pues la verdad es que en esos momentos nadie podía llegar. Fue hasta los 80s que la ley se cambió para que precisamente llegaran las mayorías con el PRI en el poder. Y la verdad es que algunos asuntos a ellos no se les han olvidado. Si alguien cayó a las mayorías, pues fue precisamente el PRI. Y la lucha de que el PRI no llegara, pues la iniciamos muchísimos en distintos institutos políticos, de que ya no fuera zapato todo. Y yo le puedo decir a ella que temas como, por ejemplo, el FOAPROA, ¿no? En donde fueron ellos como mayoría que llegaron y que endeudaron al país y que todavía nosotros seguimos pagando y quizá nuestros nietos van a seguir pagando. Vamos a ir a este debate que se llevó a cabo en el canal del Congreso entre una morenista y una priista, donde se centró el análisis técnico y político de la iniciativa de reforma constitucional enviada por el Ejecutivo Federal, la presidenta Claudia Sheinbaum. Los puntos centrales de la discusión en este programa incluyeron la reducción del gasto electoral. El debate abordó la propuesta de recortar aproximadamente un 25% del presupuesto destinado al Instituto Nacional Electoral. Se analizó la posible modificación del Consejo General del INE, incluyendo la propuesta de elección directa de consejeros o un sistema de insaculación. Diputados plurinominales, también se discutió que se haga un cambio de la forma de elegir a los legisladores, representación proporcional, buscando que la población decida directamente en lugar de las cúpulas partidistas. Y es que hay que recordar que, como la ponente que está en este debate, Paloma Sánchez, es una plurinominal que siempre pasa del Senado a la Cámara de Diputados. ¿Y por qué? Porque la pone Alejandro Moreno. Hay que recordar que esta legisladora es la PAC de Alejandro Moreno. Vamos a ir a este interesante debate que se llevó en el canal del Congreso. Vamos a ir al video. Tengo el gusto de estar acompañado en esta hermosa antigua sede del Senado de la senadora de Morena, Judith Díaz. Bienvenida, Judith. ¿Qué tal? Saludos para ti y para todo el auditorio. Encantada de estar también en esta hermosísima sede. Y de la senadora del Partido Revolucionario Institucional, Paloma Sánchez. Bienvenida, Paloma, y tu bebé también. Muchas gracias, mi querido Pedro. Un gusto, mi querida Judith, poder estar aquí con ustedes. A ver, platiquemos sobre este plan B de la reforma electoral. Judith, ¿cuáles son los puntos torales que ha propuesto la presidenta? Pues mira, yo creo que son 4, ¿no? Y todos tienen que ver con un tema de austeridad. Pudiera enmarcar el primero, no por orden de importancia, sino porque es uno que quisiera remarcar, es por ejemplo la reducción de la cantidad de regidores en los municipios, ¿no? Hay regidores que tienen 30, hay municipios que tienen 30 regidores y hay un planteamiento para que el número de regidores sea de 7 a 15, no mayor, ¿no? Entendiendo que los regidores son representantes también populares que salen a la calle a hacer campaña, algunos, otros no, pero la mayoría sí sale a hacer campaña a la calle. Estamos planteando, la reforma está planteando que se reduzcan de entre 7 y 15 en los municipios de acuerdo al número de habitantes por municipio. Esa es una de las reformas. La otra es reducir el 15% del presupuesto en el Senado de la República y que vaya siendo de manera gradual, que vaya siendo por años ir reduciendo un porcentaje, pero sí el 15%. ¿Pero en qué rubros ese 15% se reduciría? ¿En qué lo veríamos ese reflejo? El reflejo, yo creo que tendría, mira, yo no conozco todavía el punto toral de la reforma, te mentiría si te digo, ya sé cómo va. Es un tema todavía de discusión, es nuevo, acaba de llegar al Senado, pero sí es un punto toral buscar todavía en algunos espacios en donde se pueda reducir esa parte. Quizá tiene que ver con que los gastos que tenemos los senadores o
que no haya discrecionalidad, por ejemplo, en organismos como la Jucopo o como otros, ¿no? La mesa directiva, y quizá pudiera ir por ahí, no lo sé todavía, ¿no? Oye, en el punto que mencionabas de las regidurías, en el texto que se propone se elimina la textualidad del principio de paridad. No, ya se incluyó, ya mandaron un anexo, ¿no? Una fe de ratas de parte del Consejo de la Judicatura, del Consejo de los Consejeros de Presidencia, ya lo incluyeron y por supuesto es un tema para nosotros la paridad. Okay. Fue un error involuntario, pero ya está incluida la paridad. Okay, la paridad sustantiva es constitucional, esa no va para atrás. Y creo que ninguna mujer en el Senado permitiríamos que fuera para atrás, ¿no? Ok, en un momento más seguimos con los otros puntos. Claro. Me quiero escuchar a Paloma sobre lo que acaba de decir Judith Paloma. Pues bueno, mira, primero decir sobre el tema de los regidores. ¿Qué me preocupa? Siempre usan la palabra Morena, el tema de la austeridad, y puede sonar muy atractivo. Claro, desde luego, todos queremos que no se malgasten, ¿no?, los recursos. El problema es que hay un disfraz con esta palabra en donde la realidad es seguir pues callando voces. En los regidores, por ejemplo, el caso de Sinaloa, pues ni siquiera nos pasamos los números. Incluso hay municipios que tenemos 6 regidores y entonces tendrías que aumentar, si tenemos que aplicar esto, a 7 regidores. Entonces pues, ya no sería la misma austeridad. Pero cuando hablamos de 15 regidores, estás hablando que estás en un cabildo donde toda la mayoría es Morena, Verde, PT, que con trabajo pudo llegar alguien de oposición. Y que precisamente es la única persona que se atreve a enfrentar al presidente municipal. Y en este caso, pues estás dejando a un presidente sin ninguna voz, sin ningún contrapeso, sin que nadie le diga cosas que posiblemente, a lo mejor, la minoría, porque sí lo tenemos que decir, la minoría, pero no podemos dejarla de escuchar, que eso es lo importante. O sea, no deja de plantear estas reformas en donde no te hace sentido, que no se termina hablando de democracia. Se termina hablando nada más de querer callar a los contrapesos. En el caso, por ejemplo, de paridad, yo creo que todos salimos ayer y pueden decir como un error involuntario, pero si no es que salimos muchísimas voces y lo mostramos, pues posiblemente a lo mejor ni siquiera hubieran visto ese error cuando realmente llega una iniciativa de la presidenta o de la presidencia y no se le puede hacer ninguna modificación. Insisto, creo que todo es mejorable, eso es una realidad, pero ya no estamos en una democracia con igual de oportunidades, de condiciones. Esa es una realidad. Y los que hemos salido a la calle lo sabemos perfectamente. Entonces, yo creo que muchos de los argumentos de Morena podrían decir, bueno, pero ahí está demostrado, lo que pasa es que ustedes no los quieren. Al final representamos minorías y yo creo que Morena ahorita gobierna para todos y no pueden dejarnos hablar. Oye, de lo que se presentó en este plan B, ¿qué ves positivo? Positivo, yo creo que, por ejemplo, el tema de austeridad, a lo mejor en el Senado, yo creo que siempre va a ser un tema positivo, ¿no? Sobre todo si va a haber más claridad también en los recursos de cómo se están aplicando. Ya tuvimos la experiencia hace un año del tema de lo que pasaba en la Jucopo y que había un coordinador en Morena que no se le pudo dar claridad de muchos de los gastos y que incluso pues los medios de comunicación lo dijeron. Entonces yo creo que en eso pues siempre va a ser un tema positivo, ¿no? También se incluye el tema del tope al gasto de las dirigencias de los partidos y también. de la transparencia a las dirigencias de los partidos. ¿Eso lo ves positivo? Sí, que los dirigentes de los partidos no pueden ganar más que la presidenta, también lo entiendo. Siempre va a ser positivo, insisto, cuando se trata de no malgastar y que siempre exista la transparencia. Pero ¿en el PRI hay la confianza de poder transparentar los gastos de la dirigencia? Completamente toda la transparencia, solamente esperamos que también sea del otro lado, porque realmente los que han eliminado de la transparencia ha sido desde el gobierno en muchísimas, no solamente en los partidos políticos, sino evidentemente en muchas partes del gobierno. Entonces, a nosotros no nos preocupa en lo absoluto ese tema, seremos, como siempre hemos sido, transparentes y estoy consciente que todos los recursos, por ejemplo, cuando estamos en campaña, los partidos políticos también en lo local, pues siempre hay un manejo donde, para empezar, hay un INE que te va regulando completamente. ¿Qué opinas en el tema del tope a las dirigencias de los partidos, a los sueldos y la transparencia? Mira, yo creo que el tema de transparentar los recursos para los partidos políticos es un tema fundamental. Tiene que ver, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el 3 o 5% de recursos que tienen los partidos políticos que ejercer para el avance o la profesionalización de las mujeres, ¿no? Ese fue un recurso que se les otorgó y que no siempre está transparente. Yo te digo porque al principio había
partidos que dedicaban ese recurso no para fomentar el liderazgo de sus mujeres, sino lo usaban para escobas o para no sé qué, ¿no? Trapeadores o lo que tú quieras, pero no lo usaban. Para mí ese es un tema fundamental, que los partidos, porque al final ellos son también, o sea, si les van a pagar del partido, ese dinero es dinero público y a veces se les olvida. Quieren vivir en la opulencia con grandes carros y con escoltas y con 1000 gente que los cuide o con camionetas y Que ahora eso ha pasado en todos los partidos. No, yo no digo que uno, estoy hablando en general. No, aquí no hay ninguno que tú digas que no, si se salvan pocos, ¿no? El tema es la austeridad en general, ¿no? Para mí sí es muy importante. Y yo creo que para las dudas que tiene la compañera, decirle que el tema de la representación continúa, o sea, no se van a eliminar en el tema de los regidores, no es que se elimine el tema de la cantidad o sea, se elimina la cantidad o se rebaja la cantidad de regidores, pero siguen teniendo representación los partidos minoritarios. Le va a ir, el que va a tener menos representación quizá es el que tiene más representación, ¿no? A ellos se les va a recortar más, pero la representación del partido que no esté en el poder, te pongo el caso de Monterrey. Monterrey tiene mayoría el PRI, tiene mayoría el PAN, que fueron juntos en este lugar. Ellos quizá, ¿no? Como el que tiene más, pues va a tener menos, pero ni modo. No nos vamos a dar tampoco nosotros un tiro en el pie de decir, no, pues entonces que no entre nadie de Morena, que serían las voces tal vez discordantes en el caso, por ejemplo, de Monterrey, ¿no? En donde hay alrededor de 30 regidores, ¿no? El asunto es, ¿qué tanto abona una representación tan grande de regidores en un municipio, ¿no? Oye, para la gente que quizás no está familiarizada, ¿qué hace un regidor? Un regidor es igual, el cabildo es un órgano colegiado. Es un pequeño congreso en donde los regidores debaten, o debieran hacerlo, los presupuestos, ¿no? El presupuesto que tiene el presidente, definir ahí si el presupuesto va a ser participativo o el presupuesto lo van a definir ellos nada más, a dónde se va el dinero de las obras, si se endeudan o no, si le piden permiso al Congreso para endeudarse o no, etcétera. Esos temas se atienden en el cabildo. Hay regidores que no participan, que siempre están callados, hay regidores que no saben a veces ni a qué va, o la propia gente, como tú bien dices, no sabe qué hace un regidor. Un regidor es un representante popular también de un municipio, ¿no? Okay. Y a él le tocaría hacer, entre otras funciones, estas que te estoy mencionando. Los cabildos tienen que sesionar al menos en el estado de Nuevo León, según lo indica la ley, una vez al mes. No sé en otros estados de la República, pero al menos una vez al mes. Y tendrían que estar igual ellos rindiendo cuentas de cuáles, ¿no? Y aparte su cercanía con la gente, escuchar las situaciones que vive la gente y traer los problemas que viven los ciudadanos precisamente al municipio. ¿Qué opinas de lo que te acabo de contestar? Bueno, un regidor es como ya lo dice Judith, es la primera figura que tiene la cercanía con la gente. De hecho, incluso hay cabildos abiertos, donde la gente puede ir y expresarse, en donde está este cabildo, incluso el presidente municipal, y vienen con atenciones como muy directas, ya cosas como mi calle, el alumbrado, ¿no? Como muy directas. Por eso también darle la importancia a estas figuras. ¿Qué nos preocupa? Que es una realidad. Tiene toda la razón la senadora, evidentemente pues va a haber representación, pero ¿qué hace Morena? Alimentar a partidos como el PT y el Verde. Por ejemplo, en Sinaloa, lo que hizo en la elección pasada era ir separados, Morena, el mismo partido, incluso pone Morena, los candidatos en los otros dos partidos. Y entonces llega un cabildo o llega un congreso, pues con mayoría completa, donde puedes jugar con esta narrativa. Es que son otros partidos políticos, pero son los mismos. Entonces, vuelves a hacer un juego sucio en donde la oposición, en este caso que íbamos en una alianza, que es importante, no dejarla de escuchar. O sea, a ver, yo soy priista, por muchos años fuimos mayoría, pero nunca dejamos de escuchar a la oposición. Las reformas y los cambios a lo electoral se hacía desde la oposición. ¿Por qué? Porque ellos querían sentirse representados. ¿Qué vemos en este caso? Morena, al contrario, pareciera que ellos son, cuando tú tienes la mayoría, porque tienen la mayoría, es más, ya lo dijo, creo que un diputado del PT, controlamos los tres poderes, y ahora quieres las pocas voces, quererlas callar. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros vamos a seguir defendiendo. Yo estoy completamente de acuerdo en cosas que siempre se pueden mejorar. Tampoco era una democracia perfecta,
¿no? Pero no se trata que lo poco que tengamos, pues tratarlo de callar o de arruinar. Oye, ¿y el tema del tope a los gastos de los congresos locales? ¿Cómo lo ves? A ver, te voy a decir algo. En el caso de Sinaloa, la verdad es que es de los congresos que gasta menos. Hasta el momento ha funcionado. Incluso lo presentó la iniciativa un gobernador que en ese momento era priista cuando teníamos nosotros la mayoría, y se presenta en donde hay una reducción, tanto en cabildos como en el Congreso. ¿Qué me preocupa nada más? ¿Dónde se van a ir los recursos? Entiendo la parte maravillosa donde dicen a las obras públicas, pero es que en México sí hay presupuesto para obra pública y no la hemos visto aplicada. ¿Qué pasa con ese recurso? Se termina yendo a las elecciones. Esto es el cuento de nunca acabar, porque entonces estás hablando de ya cada vez tenemos menos espacios, ya no escuchan a la oposición, quieren callar a las minorías, y por otro lado vamos a quitar ese recurso para en un discurso de austeridad, pero lo terminan usando en las elecciones. A ver, Pedro, en la última elección, el 24, a ver, yo hoy podía llegar a una puerta, tocarla con un papelito y unas propuestas, pero atrás de mí venía una persona ofreciéndoles 3,000 pesos a cada casa. ¿Cuándo compites con eso? ¿Tú dices que a eso es a lo que se va el ahorro? A mí sí, eso es lo que me preocupa. ¿Es así, Judith? Claro que no. Bueno, a mí me llaman la atención los comentarios de la compañera. Lo que pasa es que es joven. Ella no conoció los 80s del PRI, ¿no? En donde sí callaban a las mayorías, ¿no? Yo vivo en Nuevo León y, por ejemplo, ahí tuvimos un gobernador, Martínez Domínguez, y pues la verdad es que en esos momentos nadie podía llegar. Fue hasta los 80s que la ley se cambió para que precisamente llegaran las mayorías con el PRI en el poder. Y la verdad es que algunos asuntos a ellos no se les han olvidado. Si alguien cayó a las mayorías, pues fue precisamente el PRI. Y la lucha de que el PRI no llegara, pues la iniciamos muchísimos en distintos institutos políticos, de que ya no fuera zapato todo. Y yo le puedo decir a ella que temas como, por ejemplo, el FOAPROA, ¿no? En donde fueron ellos como mayoría que llegaron y que endeudaron al país y que todavía nosotros seguimos pagando y quizá nuestros nietos van a seguir pagando esa deuda. O sea, no es así, nosotros no estamos planteando eso. O sea, el dinero que se ahorra no se va a ir al gasto no se va a ir a las para campañas políticas. Y también eso de que los 3,000 pesos, bueno, a ver, hablemos de los sobres y de la operación CTM y la operación Carrusel, se dio precisamente con gobiernos del PRI. No es así, no se va a ir a campañas políticas, sí estamos pensando que se vaya a obras públicas, y ahí tiene cada estado que definir cómo va a hacer su gasto de los ahorros. ¿A obra pública o a programas sociales? O a programas sociales o a obras públicas que define el Estado. Okay. Ese presupuesto ya va a ser estatal, no va a ser federal, no lo va a definir la federación. Es decir, aunque el gobierno sea de MC, sea del PRI, sea del PAN, ellos son a los que les van a dar el dinero y ellos van a dispersarlo. El ahorro, porque el ahorro, a ver, ¿quién lleva el dinero para los congresos estatales? Pues eso, el Congreso estatal aprueba el presupuesto y ellos definen a dónde va el dinero, ¿no? Hacia dónde va el dinero. Todavía hay congresos mayoritarios, por ejemplo, Coahuila. ¿Cómo va a definir, a dónde crees que va a definir Coahuila que se va a ir el dinero? Solamente que Coahuila o Durango vayan a pensar que se va a ir a las elecciones, porque tenemos estados gobernados por el PRI, ¿verdad? No son la mayoría, no, pero sí hay gobiernos, y el Estado, que además tienen mayoría en sus congresos estatales. Entonces, ellos van a definir hacia dónde se va el dinero. Entonces, no podemos generalizar y no podemos decir, y tampoco podemos olvidar el pasado. Hoy lo que nosotros queremos sí es que haya más austeridad, porque sí hay estados de la República en donde los congresos tienen un montón de dinero que debería de ya estar austero. A ver, hay congresos en donde todavía tienen los diputados una gran cantidad de dinero que le llaman bonos y que no están transparentes, que no sabemos a dónde se va esa cantidad de dinero. Entonces, hoy se trata no solo de llegar, sino también de transparentar, ¿no? Entonces, para nosotros sí es importante que haya esa reducción y por supuesto que no estamos pidiendo que las voces se caigan. Tan es así que las voces discordantes se escuchan. Entonces, no es un asunto de callar voces. ¿Por voces discordantes hablas del PT y el Verde nada más o también PAN, todos PRI, los demás, MC? ¿verdad? A ver, que ese es otro tema. A ver. Por ejemplo, ahorita la compañera menciona el tema de que nosotros metimos a unos, a ver, ellos también metieron compañeros del PRI en el PRD, por ejemplo. Yo tengo hay una compañera diputada local en Nuevo León que está por el PRD, pero nunca militó en el PRD y ahorita es del PRD porque así convenía a su alianza y así lo hicieron. Entonces, por favor, o sea, también hay que hablar de esos temas, ¿no? Muy bien, ¿qué le respondes, Paloma? Bueno, yo entiendo que pueden minimizar mi palabra porque soy una senadora joven y posiblemente, pues bueno, yo nací en el 85. Pero eso no significa que no conozca la historia de lo que ha pasado en México y sobre todo en la política y lo que ha hecho mi partido. Yo entiendo que quieran hablar siempre del pasado, pero el pasado ya es Morena. El pasado ellos vienen de gobernar
6 años. Y a diferencia de que el PRI construyó el INE, y incluso desde el PRI fuimos los primeros que nos pusimos los contrapesos. Fuimos primeros que dijimos, oye, hay que dar los espacios, hay que crear esta institución. Ellos buscan completamente destruirlos. Quieren hablar de muchos errores que hicieron el PRI. Hay que hablar de los errores que cometieron, y eso acaba de hacer hace un año. La reforma judicial, por ejemplo, que tanto daño le ha hecho a los trabajadores del Poder Judicial, que tanto daño le ha hecho a la justicia, que incluso ellos declaran que hay que hacerle modificaciones porque tenían un poco de razón, no está tan bien hechas las cosas. Creo que se terminan justificando en esto. Y pueden decir, usan candidatos como ustedes, o sea, como que dicen, ustedes también hacen lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué no eran diferentes? Esa es la cosa. Según eran diferentes, según ellos iban a hacerlo distinto. Y terminan ahora diciendo, pues como ustedes, pues también lo hicieron ustedes. Entonces, yo no veo en ningún momento el cambio que tanto prometieron, esa esperanza. Entonces, hablas de, una vez más, querer engañar a las y los mexicanos. En el caso de Sinaloa, yo te lo puedo decir cómo lo vivimos. No solo pagaban el voto, también les dieron dinero a los partidos como el Verde, MC y PT, para en ese caso que yo competí por la primera minoría, eso es una realidad, podernosla quitar. Si hay una operación electoral completamente. Y dicen, ¿se van a transparentar o se van a los programas sociales? ¿Y cómo usan los programas sociales? Electoralmente. Ahí están estas personas representantes de Morena en cada colonia repitiéndole a la gente todos los días que les van a quitar los programas sociales si votan por otro partido. Aunque sean ya constitucionales. Aunque ya sean constitucionales. Es una campaña que tienen permanente. Y no te lo digo yo, Pedro. O sea, puedes ir a cualquier estado, a Nuevo León, a Sinaloa, al que sea. Entonces, si van a usarlo para las obras públicas, perfecto. Pero el problema es que también ha bajado muchísimo las obras públicas. ¿En qué se ha ido? En el Tren Maya, que han quitado el presupuesto, por ejemplo, de todo el turismo para poder hacer el tren y lo ves solo. ¿En qué lo usaron? En el AIFA, que cuánta gente lo usa también muy poco. Entonces, ¿cuáles son las obras públicas que realmente lo van a hacer? Están preocupados porque viene el 27. Y hay otro tema que incluso se menciona ahí y que también ya salen sus aliados molestos por el tema también de la revocación de mandato. ¿Por qué quieren subir a la presidenta abiertamente, como viene en el plan B, en hacer eventos y todo? Porque saben que vuelven a subir en donde aparece todo este aparato de Estado y no vuelven a hacer las elecciones democráticas. ¿Crees que eso genera no un piso parejo? Completamente. El poner a la presidenta en la boleta. No, completamente. Más que una evaluación de su trabajo, ¿lo consideras un arma electoral? Yo te voy a decir algo, la revocación de mandato no es algo que yo he compartido desde el sexenio pasado, entiendo que lo propuso Morena. Yo sí creo que lejos de darnos estabilidad, nos da toda la inestabilidad. Si ya se tomó la posición de una persona que nos representa 6 años, bueno, que nos representa los 6 años, ¿no? En este caso es siempre usarlo de una forma electoral y obviamente no nos daría piso parejo, como no nos da piso parejo los programas sociales, como no nos da piso parejo ¿Pero este entonces plan pedirías B. que se eliminaran los programas sociales? No, siempre hemos estado de acuerdo, pero lo que no nos gusta y en lo que no estoy de acuerdo es que se use de una forma electoral y se condiciona a nuestra gente. Ese es el problema. Ok, Judith. No, yo por supuesto no comparto y por supuesto yo no minimizo la participación de la compañera. Yo dije nada más que ella era muy joven, a mí sí me tocó participar en las elecciones de los 80 y entiendo que eres una persona educada y formada y que eres capaz, no, nunca voy a decir lo contrario. Yo dije que en los 80 a mí me tocó ya participar en esas elecciones, soy mayor que tú, obviamente, pero no quise minimizar tu posición. Jamás lo voy a hacer, nunca. Muchas gracias. Creo que, insisto, eso no es el punto es, y tampoco es estar necesariamente recordando el pasado. Sí hay que recordar el pasado para no repetir esos errores en el futuro, porque sí hubo una época en donde todo era zapato y en donde no. Y perdón, pero el INE no lo construyó el PRI. El INE no lo construyó el PRI, lo construyeron muchas fuerzas políticas. Es más, la llegada y la apertura del PRI le costó al PRI un cisma, ¿no? En donde salieron muchos de sus integrantes y se fueron a formar una fuerza política diferente o se fueron a diferentes fuerzas políticas. Entonces, no lo formaron ellos, yo ahí tengo una posición absolutamente diferente. ¿Qué queremos?
Queremos precisamente, primero, sí que haya austeridad, porque la verdad es que los abusos de los recursos en todos lados, en los partidos políticos, en el INE, en la cantidad de dinero que ganaban, en muchos lados, mira las pensiones que habían, o sea, sí es ofensivo para la gente que tiene una pensión de 4,000 pesos, que gana 4,000 pesos, porque con eso, después de haber trabajado toda una vida, tiene una pensión, un obrero, una persona que tiene 4 o 5 mil pesos y que nunca la pudo arreglar porque se perdieron las semanas o pasaron cosas, yo no sé, ¿no? Y efectivamente, nosotros tenemos 6 años en el poder, pero 6 años no son suficientes para arreglar todo lo que se tenía que arreglar. Y no es un tema nada más de poder. Mira, el recurso sí se ha invertido, ¿no? Hoy tenemos 2 aeropuertos, el de Tulum, que no me digan que no está lleno, y el nuevo aeropuerto del AIFA, aunque digan que no, a mí que me traigan números y que me digan la cantidad de personas y los números de vuelos que hay. Eso es número 1. Número 2, porque el AIFA sí está funcionando. Número 2, tenemos además otras inversiones importantes que se han hecho. Por ejemplo, la compra de la refinería, que hoy podrán decir lo que quiera, pero dijeron ya no, el petróleo ya no inviertan en esas áreas. Y miren qué condición estamos ahorita, como país y como mundo, ¿no? No nada más es el país. Entonces, oye, el dinero se ha invertido. En el tema de la revocación de mandato, ¿se está utilizando a la presidenta como arma electoral? No se está utilizando. La revocación de mandato, a ver, si te toca un gobernante que lo elegiste, yo también estoy de acuerdo, lo eliges por 6 años, pero le estás dando la oportunidad al pueblo de que si no te gusta ese gobernante, pues le digas bye bye, ¿no? O sea, que te vaya muy bien, ya con 2 años fue suficiente o con 3 años fue suficiente. Es una figura que surge precisamente para aquellos gobernantes que no lo hicieron bien, ¿no? Por ejemplo, tuvimos un alcalde en este país allá que decía que robaba poquito, ¿no? Y que bailaba con las mujeres y le subía el vestido. Entonces, a ver, ¿lo seguimos dejando a los 3 años? ¿O que haya una revocación de mandato para que se vaya y llegue otro gobernante? Esa es la figura, ese es el espíritu. No se está usando de otra manera, el espíritu es ese. Lo único que se está pidiendo es que pueda hablar nada de propaganda política, pero que sí se pueda hablar de la revocación de mandato. Pero el simple hecho de poner el nombre de la presidenta en la boleta con la cantidad de aprobación que tiene, que es muy alta, le genera un beneficio a Morena en lo inmediato, ¿no? Porque está asociada a la figura de la presidenta. Si fuera Morena pegada a las elecciones, no se está proponiendo que vaya en el mismo momento de la elección, se está proponiendo que vaya en un momento diferente, precisamente para que las voces que no están de acuerdo pues no aludan a ese tema, ¿no? Pero está proponiéndose que pueda ser en el 3er o en el 4.º año, ¿no? Claro. Pero entonces sí podría empatarse en el 27. No necesariamente se tiene que empatar, puede ser en otro momento. O sea, puede ser en el 28. Puede ser en el 28. Y eso no sabemos todavía cuándo se define, ¿verdad? No, todavía no sabemos cuándo se define, pero pudiera ser en el 28. Oye, yo tengo una duda. Cuando se habla de este tema de la revocación de mandato, ¿está previsto en la ley qué sucedería con un gobernante al que el 40% de la población saliera a decirle ya no te queremos aquí y entonces, ¿qué sigue? Sigue volver a hacer una elección, vuelves a elegir a otra persona, ¿no? Y salimos de nuevo a elecciones. Eso sigue. Y si tiene cosas que tengan que atenderse legalmente, pues que se atiendan legalmente. Es decir, oye, esta persona se llevó medio estado de la República, ¿no? Y se llevó una cantidad de dinero impresionante. Pues entonces que las acciones jurídicas se tengan que llevar a cabo, ¿no? Le da la posibilidad al pueblo de hacer justicia y también de quitar a un gobernante que le esté haciendo daño a su estado o a su municipio. Una última participación, Paloma. Bueno, yo entiendo la frase que dicen, teníamos 6 años apenas para cambiar absolutamente todo. El problema es que ellos son los que prometieron que llegando iban a cambiar absolutamente todo. Incluso prometieron que llegando iban a poner la gasolina a 10 pesos. Llegaron y dijeron que se iban a acabar la corrupción por completo llegando. Y ahora cambiarlo de, no, es que ellos duraron tanto tiempo y ahora en 6 años no podemos modificarlo todo, bueno, ya 7. Es que esa era una narrativa de ellos. Ese era su mensaje. Eso no lo dijimos nosotros, lo dijeron ellos. Y el punto es que entonces no les cumplieron al pueblo de México. Yo quiero decirte que siempre va a ser importante hablar siempre de la democracia. O sea, creo que es importante seguir creciendo porque, insisto, nunca tuvimos una democracia perfecta. Lamentablemente, cuando hablamos de toda esta operación en donde decimos, es que si subimos a la presidenta, quiere decir que entonces pues va a haber una operación más grande del Estado. Eso creo que lo ha convertido todos los partidos políticos en donde la elección se convierte en un día de trabajo para muchos. O sea, realmente es como, el día de la elección me va a ir bien, entonces voy a votar por ellos. El día de la elección me pidieron una foto de la boleta, entonces voy a votar por ellos. Los programas sociales,
bueno, se siguen usando de un tema completamente electoral. Entonces, ahí sí es donde creo que debería de estar el interés, por ejemplo, también cómo participa el crimen organizado en la democracia. Y de esos temas tan importantes que ya estamos viendo, por ejemplo, en Sinaloa, nadie está hablando. Pues bueno, con eso nos vamos a quedar. Muchísimas gracias. Paloma, gracias, Judith. Al contrario. Y gracias principalmente a usted por el honor de su sintonía.